Buenos días a todos, buenos días a los que estáis aquí en la propia aula y buenos días a los que estáis conectados online. Bienvenidos a digamos, jornada o explicación o esta presentación del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026, en el cual le agradecemos a Concha y a Red Eléctrica, o Redella ahora, ¿no? Un poco con el cambio de nombre que veréis en la presentación que tiene Concha, el que hayan aceptado una propuesta que les hemos hecho de un tema tan importante como el desarrollo de la red de transporte, que ha tenido una tramitación, como sabéis, yo creo desde el año 19, ¿no? Hasta el año 21 prácticamente, y que se publicó en marzo de este año y que tiene una trascendencia importantísima para todos aquellos, tanto desde el punto de vista de la operación de la red, como desde el punto de vista de la integración de los renovables y de cumplir los objetivos del PNIEC, como las interconexiones internacionales y como de todo el conjunto. Yo creo que es uno de los documentos que más trascendencia tienen y que por tener este componente quizá tan técnico y tan de aquellos que están implicados en este área, pues yo creo que necesita una difusión importante para saber cómo está hecho, a pesar de que ha tenido todas las informaciones públicas, todas las condiciones, y también porque es una gran inversión, ¿no? Que se está con los próximos 5 años y también apunta a partir del 26 de futuro. Así que yo me alegro mucho que hayan venido, especialmente a Concha, a poder presentarlo aquí y que le podáis preguntar lo que os parezca, ¿no? De cómo está hecho y os den una explicación, una base, por qué esto está hecho así y por qué no de otra manera, que ya sabéis que en esto cada uno tiene sus propias visiones. Pues, por nuestra parte, encantados de acogerles aquí y encantados de que puedan hacer esta presentación, que le animamos que lo hagan en muchos sitios, ¿no? Así que nada más, daros la bienvenida a todos. Vamos a hacer una presentación del plan, que yo creo que esta es la base por parte de Concha Sánchez, que como sabéis es directora de desarrollo del sistema. Anteriormente estuvo en Eléctrica en otras partes, ahora está en el desarrollo del sistema, llevando todo este conjunto de cosas de desarrollo de la red. Y posteriormente pues haremos un comentario con las asociaciones un poco más implicadas en este área, pues oye los puntos de vista y podéis enviarlas aquí, los que estáis en el aula, pues levantar la mano, ¿no? Y os podéis hacer las preguntas que parezcan necesarias, y los que estáis en online, pues enviarlas y las transmitiremos como sea actualmente. Así que, Concha, yo te doy la palabra, lo haces desde ahí, lo haces desde aquí, donde quieras. Desde ahí, quizá mejor, le ponemos esto aquí, ¿no? Muy bien. De pie, como quieras. Primero, muchas gracias por la oportunidad de poder explicar y atender a las cuestiones que puedan surgir en lo que es este plan de desarrollo de la red de transporte que se ha aprobado recientemente y que, como ya ha comentado Arcadio, pues ha tenido un largo proceso. Hay muchas razones para ello, no es un proceso muy complejo, es un proceso muy regulado, y lo que voy a tratar es de explicar el proceso, los principios que vienen marcados para este plan, cómo se ha gestionado técnicamente todos los retos que se planteaban para este plan de desarrollo y cuáles son los resultados a los que se ha llegado y finalmente lo que se ha aprobado. Entonces, si te parece, creo que está en la última hora. Sí. Bueno, aprovecho para comentaros que creo que ya lo sabéis, que hemos cambiado de marca en el grupo Red Eléctrica. Ahora la denominación del grupo es Redeia. Seguimos siendo Red Eléctrica, el TSO, y de hecho el nombre, lógicamente, de la empresa que ejerce como TSO sigue siendo Red Eléctrica dentro del grupo Redeia. Bueno, pues dicho esto, vamos a hacer un repaso, o yo el planteamiento que traía era hacer un repaso con un poco este índice como marco. Lo primero, repasar un poquito cómo ha sido el proceso, por qué es así el proceso. Después pasar a los principios rectores. Esta planificación, como creo que todos sabréis, tenía, cuando se lanzó, marcados unos principios sobre los que había que construirla. Después, ver un conjunto de datos clave, de conjunto, de por qué
Y por último, pues repasar un poquito algunas actuaciones. Lógicamente es imposible desmenuzar en detalle todas. Cualquier cuestión que pueda surgir trataré de aclararla y también aprovechar para presentar cuáles son algunos de los canales que hemos estrenado en este plan para divulgar y hacer más accesible el plan de desarrollo. Dicho esto, si nos ponemos en cómo es el proceso, como ya ha mencionado Arcadio, este proceso se inició en marzo de 2019. El proceso de planificación viene iniciado por una orden ministerial, es un proceso regulado perfectamente tanto en la ley del sector eléctrico, en su artículo 4, como en otros reales decretos, y el punto de inicio es una orden ministerial que en esta ocasión no se limitaba a marcar se inicia la primera etapa del proceso y los plazos y a quién involucraba, sino que nos dotaba o nos marcaba una serie de elementos clave, pilares para la construcción. Si nos ceñimos solamente a lo que es el proceso, ya aquí podemos ver algunas diferencias con procesos anteriores. Lo habitual y lo que está marcado en la ley es que el proceso de planificación, y eso se mantiene, sea liderado por el ministerio competente, en este caso el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, con la participación de las comunidades autónomas. También tiene una participación de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, y en esta ocasión se ha añadido un proceso con muchísima más participación. Por decirlo de una forma clara, todos los momentos de consulta y de divulgación no se han ceñido a estos, digamos, actores activos desde el punto de vista de la normativa, sino que ha estado abierto a toda la sociedad. ¿Qué ha tenido esto como resultado? Bueno, la planificación se inició en un momento en el que las expectativas eran muy altas. Ya llevaba tiempo hablándose de la necesidad de que hubiera un nuevo proceso de planificación, y a raíz de eso y de esta apertura a cualquier persona que pudiera hacer desde una propuesta a una alegación, pues lo que hemos tenido es que en la fase de propuestas, que es la primera fase del proceso, se recibieron más de 1.300 propuestas. Por ponernos en órdenes de magnitud, es como 10 veces las que se recibieron en el proceso de la 15-20, y si hablamos de alegaciones, como se señala en la transparencia, estamos hablando de 3.200 alegaciones a la propuesta inicial que se sometió a consulta pública. Aquí estamos hablando como de 100 veces las que se produjeron en el anterior proceso. Esto denota un gran interés en esa participación. Es muy positivo desde el punto de vista de conocimiento, pero no voy a negarlo. Ha añadido también mucha complejidad a la hora de evaluar, de tratar de sistematizar el cómo dar respuesta en las siguientes fases, tanto a las propuestas como a las alegaciones cuando ya había una propuesta en juego. Es importante también señalar que en esta ocasión se ha aplicado por primera vez una tramitación de evaluación ambiental estratégica en este plan diferente. Diferente quiere decir que no es la misma que se aplicó en la planificación anterior y que además se ha llevado a cabo de forma paralela. Es decir, cuando se puso en juego en consulta pública la propuesta de planificación desde el punto de vista sustantivo, digamos lo eléctrico, también llevaba un documento de evaluación ambiental, de propuesta y de evaluación en el ámbito de esta nueva normativa. También sometido a consulta pública, también puesto en común con otros estados vecinos del sistema español en su trámite medioambiental. Lógicamente, esto también ha pasado por varios informes de la CNMC y finalmente, como eso sí es un clásico, pues tras una comparecencia de la Secretaría de Estado en el Congreso de los Diputados para explicarla ante la Comisión de Energía, fue aprobada por el Gobierno y publicada pues hace unos meses. Con lo cual habríamos llegado a lo que es el final, digamos, de este camino que tratábamos de resumir ya desde que se inició en este esquema. Simplemente, bueno, lo tenéis aquí reflejado un poco cuál es la distribución, como también cabía esperar, la grandísima mayoría de propuestas
estaban ligadas a algo que era patente, y es el despliegue de generación renovable que ya se está produciendo y que tiene unas expectativas de seguir creciendo en el sistema eléctrico. Como mencionaba antes, la orden que dio inicio al proceso de planificación no se limitaba a marcar los plazos y los sujetos implicados, sino que definía un conjunto de principios rectores. Algunos eran principios rectores clásicos, una planificación, al igual que nuestra actividad como operador, está centrada lógicamente en lo que es garantizar la calidad y seguridad del suministro eléctrico en el sistema nacional, pero se añadían otros principios que eran realmente muy novedosos frente a otras ocasiones. La primera novedad, vamos a decirlo así, si nos retrotraemos a otras planificaciones, y tal y como se señala en la ley, había una planificación indicativa que era la que establecía cuáles eran los escenarios, las hipótesis sobre las que había que construir la planificación de la red de transporte. En esta ocasión se marcaba claramente como principio rector y central, además de los que nunca podremos dejar de lado de seguridad y calidad de suministro, que esta planificación tenía como vocación a posibilitar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y en especial, lógicamente, el cambio en el mix de generación que se establecía en este Plan Nacional. El Plan Nacional ya definía unos escenarios objetivos, tenía en concreto unos escenarios cuantificados para 2025-2030, como la planificación tiene un horizonte 2026, pues digamos que es un punto intermedio muy cercano al 25, y esa ya es una parte que no ha contenido este plan de desarrollo. Digamos que la base para todo lo que son hipótesis de escenarios, de demanda, desarrollo de generación y algunos otros puntos, ya venía fijado. El PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, es la planificación indicativa, como no podía ser de otra forma, porque no podría haber una coherencia o una incoherencia entre las búsquedas de objetivos de política energética. ¿Cuáles son los principales principios? Pues como he dicho, hablamos de la garantía y seguridad de suministro desde la red de transporte. Seguimos hablando, aunque ahora cambia un poquito el foco, en la supresión de restricciones técnicas, eliminar limitaciones que la red de transporte tiene y que obligan a que alguna generación no pueda ser integrada en el sistema y sustituida por otra que lo encarece o digamos, que se ve obligada por esa limitación. También se habla del principio también clásico de reducción de pérdidas, pero en la parte de la izquierda tenemos principios que son muy novedosos frente a otras. Primero, búsqueda de maximizar la producción de generación renovable, porque el PNIEC está estableciendo unos objetivos de participación de la generación de renovable en toda la producción de generación eléctrica, y lógicamente este tiene que ser un principio al que ayude la red de transporte. Otro principio importante es que se facilite la evacuación de generación renovable utilizando información relativa a la disponibilidad de recursos y compatibilidad medioambiental. Lo vamos a ver en más detalle. Esto es algo que tampoco se recogía en otras planificaciones. Y otro principio muy importante y que es absolutamente novedoso es que se daba prioridad o se buscaba que se hiciese una maximización de las infraestructuras ya existentes. Es decir, también lo vamos a ver en más detalle, antes de plantearnos una nueva infraestructura, veamos qué mecanismos o qué posibilidades tenemos de una mayor utilización de las ya existentes, lo cual es bastante coherente con el tema medioambiental y ocupación de territorio. Lógicamente, no siempre es posible obviar la necesidad de nuevas infraestructuras, pero hay que buscar al máximo que podamos utilizar lo que ya existe hasta donde sea posible técnicamente. ¿Qué es lo que nos está diciendo el PNIEC en primer lugar? Vamos a ver, digamos, cuáles son los objetivos que marca el PNIEC. El PNIEC establece como uno de sus objetivos clave mejorar la interconexión de la península ibérica con el resto de sistemas eléctricos vecinos. Creo que este es un mensaje que nos lo habréis oído muchas veces. Es un mensaje completamente alineado y ya definido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que permite no solamente la función clásica de mejora
de la calidad de suministro y de apoyo entre sistemas, sino que trata de ir solventando una situación clásica o digamos histórica en el sistema español, y es su aislamiento eléctrico. Este aislamiento eléctrico juega en dos direcciones: juega en la aportación que se puede hacer desde el sistema español a los objetivos europeos en términos de posibilidad de participar con nuestra generación renovable en el sistema eléctrico europeo. Afecta no solamente a España, sino a la península ibérica, y también en el sentido en que los sistemas se puedan apoyar en situaciones en las que, dado que la generación renovable tiene un carácter más variable que lo que era una generación clásica con sus almacenamientos de combustible, pues que se puedan encontrar sinergias entre la generación que exista en unos lugares y otros. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima ya definía el refuerzo de la interconexión con Francia, lo define para un primer horizonte para alcanzar 5.000 megavatios y lo extiende para alcanzar 8.000 megavatios de capacidad de interconexión entre España y Francia para el horizonte 2030. También recoge una nueva interconexión en la parte norte de Portugal con Galicia, que también permite mantener el grado de acoplamiento que tenemos con el sistema portugués, aunque siga habiendo un despliegue de generación renovable. O sea, digamos que estamos evitando limitaciones futuras, porque los sistemas español y portugués ya están acoplados. Y también se define en la planificación un refuerzo de interconexión con Marruecos, y no se refleja aquí, pero hay una interconexión también, un refuerzo de la interconexión entre España y Andorra. Siguiendo con lo que son los parámetros que ya nos ha dado el PNIEC, hablamos de demanda. La demanda era uno de los grandes protagonistas en los escenarios futuros de anteriores planificaciones, y en este caso, lógicamente, seguimos muy vigilantes de poder suministrar el consumo eléctrico que se espera para 2026. La situación es completamente diferente de la anterior planificación. Ahora lo que se espera, no solo lo que define el PNIEC, sino lo que ya estamos viviendo, es que el consumo eléctrico no está teniendo un crecimiento tan acusado ni tan apuntado como ocurría en el pasado, o como se preveía que se iba a producir en el pasado. Y esto también forma parte de algunos de los objetivos del PNIEC. El PNIEC no solo establece interconexiones, participación de renovables, reducción de emisiones, sino también eficiencia energética. Ahora mismo este escenario lo que está es marcando una senda, digamos, de crecimiento de demanda eléctrica contenida, vamos a decirlo así. Y alguien me dirá, la electrificación va a llevar a horizontes en los que sí haya un crecimiento muy importante de la demanda. En este marco, en este horizonte, que no quiere decir que no cambien horizontes posteriores, lo que estamos hablando es de un crecimiento que, para que nos hagamos una idea, queda muy por debajo en el horizonte 26 de lo que la anterior planificación había previsto para el horizonte 2020, porque lógicamente estamos en otro momento. El gran cambio que se plantea, y que yo creo que ya es conocido por todo el mundo, es el cambio en el parque de generación en este país. Ya se ha hablado muchas veces, porque el PNIEC ya tiene un tiempo, y lo que se está planteando es una evolución, yo diría que casi revolución, en la que la generación procedente de energías renovables tiene un protagonismo fundamental. Fundamental, pues, en primer lugar, porque es un recurso que tenemos, que no somos dependientes, digamos, como en el caso de otros combustibles, que no va a tener emisiones, y además que nos va a permitir hacer un desarrollo, vamos a decir, económico ligado a este despliegue de generación renovable también en el país. El propio PNIEC ya lo reconoce. Fundamentalmente, en el horizonte 2026, y tampoco voy a contar ninguna novedad, lo que vamos a ver es que tendremos una generación instalada que no produce emisiones en el entorno del 74%. Es más, si no consideramos en este cómputo la generación hidráulica, más de la mitad del parque de generación, más de la potencia de generación de energía eléctrica instalada en España será utilizando fuentes renovables.
por tenernos así una idea, el grado de penetración de la generación renovable en el sistema español ha alcanzado ya el 48%. Digamos que somos uno de los países en los que este proceso ya ha ido evolucionando y hemos tenido que ir aprendiendo el cómo gestionar un sistema nuevo para los años que han pasado, y creo que ha sido un punto de éxito, pero a lo que ahora vamos a ir es a alcanzar en ese 2026 un 68%. De un 48 a un 68, esto no es una acción lineal ni algo que se pueda conseguir con lo que ya hemos llegado hasta donde estamos. Va a implicar muchos cambios, algunos los vamos a ver, otros los vamos simplemente a nombrar, cambios en el ámbito tecnológico por parte de la generación, cambios en la forma en la que operamos el sistema, además de cómo ya lo estábamos haciendo, y lo que va a requerir también es red. Hasta el día de hoy, la forma de llevar la generación a los puntos de consumo es mediante red de transporte. Y esa red tiene que cambiar, tiene que atender a unos escenarios mucho más cambiantes. Clásicamente se hablaba de escenarios de punta de invierno, de punta de verano. Era relativamente fácil predecir cómo iban los flujos por la red, sabíamos dónde estaba la generación, dónde estaba el consumo. Digamos que el ejercicio de previsión era relativamente fácil. Ahora lo que vamos a ver es que tendremos escenarios que cambien hora a hora. No va a tener nada que ver un escenario de las 12 de la mañana con un escenario de las 10 de la noche, con un escenario en el que tengamos unas condiciones meteorológicas y con un escenario con unas condiciones meteorológicas completamente distintas. Y la red y el sistema tienen que ser capaces de atender para integrar esa generación y llevarla al consumo. No forma parte de este, digamos, libro de la planificación, pero no puedo dejar de hacer hincapié en que, además de interconexiones, de esta red de transporte, del despliegue de generación, de la gestión de la generación, hay otro factor muy importante que también lo considera el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y es el almacenamiento. Y sin almacenamiento, sin todos estos ingredientes, será prácticamente imposible poder gestionar el sistema con seguridad. Hemos representado también los sistemas no peninsulares, porque la transición no solamente afecta a la península, que quizás es el caso más conocido, sino a todos los sistemas eléctricos. Y en los sistemas no peninsulares tenemos, digamos, dos modos. Tenemos el modo Baleares, en el que la gran posibilidad es la interconexión con la península para aprovechar la generación renovable de la península a una zona en la que hay mucho menos territorio disponible. Y luego tenemos el caso de Canarias, que obviamente no tiene posibilidades de interconexión con un sistema síncrono grande, y ahí la única posibilidad de la que disponemos es, vamos a decir, hacer sistemas más grandes mediante la interconexión de sistemas pequeños. Simplemente decir, porque os quede el mensaje, que algunas problemáticas que se atisban o que se dice, oye, ¿podrá tener esto en el horizonte 2040 en el sistema europeo relevancia? Pues los sistemas canarios, digamos que como son mucho más pequeños, como son mucho más delicados, vamos a decirlo así de forma muy poco técnica, pues todos estos efectos los vemos con mucha antelación, lo cual los hace también muy importantes de cara a la definición de necesidades de red y de otras escalas. Hasta ahora hemos hablado de números gruesos, hemos hablado de gigavatios o de despliegue de generación, pero lo hemos hablado todo como si estuviera todo en el mismo punto, cómo se va a comportar el consumo, cómo se va a comportar la generación, de ahí salen nuestras interconexiones. Pero, como he dicho antes, la red es el medio físico que permite ese encaje entre la generación, el consumo, los intercambios internacionales y demás. En este punto, uno de los primeros ejercicios que ha sido necesario, completamente novedoso en esta planificación, ha sido definir de forma geográfica, la implantación geográfica del escenario de estudio, quede muy claro, sobre el que se iban a hacer la evaluación de necesidades de desarrollo de la red. Para eso hemos trabajado pues tanto con los mapas de zonificación para desarrollo de energías renovables que elaboró el Ministerio y que se publicaron ya en el curso del proceso de planificación, como con mapas de recursos. Recordemos que uno de los principios rectores era atender a la generación renovable en función del recurso y
condiciones medioambientales para su desarrollo, los mapas de recursos tanto para tecnología eólica y tecnología fotovoltaica. ¿Por qué? Porque el gran cambio que se produce hablo de 2019 porque fue cuando se inició el proceso, al 2026 va a ser la instalación de unos 20 gigavatios en términos gruesos de generación eólica y fotovoltaica en el sistema nacional. Todos sabemos que hay un interés mucho mayor de estos números que nosotros estamos utilizando como hipótesis para el escenario 2026. Sabemos que tenemos solicitudes de acceso, tanto con acceso otorgado o que se han tenido que denegar porque no había capacidad, o mismo en el proceso de la planificación, digamos que teníamos propuestas o interés por parte de los sujetos que excedía con mucho en estos números. Estamos hablando de 140 gigavatios solo en términos de solicitudes de acceso o de 127 gigavatios en términos de propuestas a la planificación. ¿Cómo definir la hipótesis para identificar necesidades en la red? Pues se ha tenido que hacer un tratamiento de toda esta información georreferenciada. Quiero poner de manifiesto que no se ha hecho de forma gruesa, se ha llegado hasta detalle prácticamente de términos municipales para elaborar lo que nosotros denominamos mapas de probabilidad de éxito, mezclando recurso, calificación medioambiental e interés de los sujetos en términos de propuestas y de solicitudes. Esto lo que nos lleva es que, lógicamente, en el territorio español hay muchas zonas en las que puede ser interesante hacer desarrollos de generación renovable, pero el indicador, vamos a decirlo, o la probabilidad de éxito de esos desarrollos es diferente. Aplicando ese principio rector de buscar la generación renovable con mayor posibilidad de éxito y compatibilidad medioambiental, se ha desplegado la generación que venía marcada por el PENIEC en las ubicaciones con mayor posibilidad de éxito. Y desde ese punto es desde el que se ha empezado a hacer el análisis de necesidades desde el punto de vista de refuerzo de la red de transporte. No confundir con que sea una planificación de la generación, porque como creo que también es conocido, la generación no forma parte de un ámbito regulado y tiene todo un proceso que ya se está utilizando para lo que es la gestión por medio del acceso y conexión a la red de transporte o a la red de distribución en su caso, para que las decisiones de iniciativa privada decidan y desarrollen esta nueva generación. Y alguien también podrá preguntarse, bueno, ¿y para qué hace falta una nueva planificación si estamos diciendo que ya hay mucha más generación que tiene permiso de acceso a la red de transporte? Creo que es importante que quede claro que el permiso de acceso es el punto donde vas a conectarte a la red de transporte, pero como se trata de reflejar en esta transparencia, instalar y conectar una planta de generación no es lo mismo que integrar esta generación en el sistema eléctrico. A la hora de que esa producción se pueda integrar en el sistema, quiere decir que tiene que recorrer unos caminos por la red para llegar o bien a los puntos de consumo o a los puntos de interconexión, si es que lo que vamos a hacer es intercambiar un saldo exportador con otros sistemas, y en ese camino la red de transporte puede suponer limitaciones. De hecho, si tomamos como punto de partida la foto del sistema con la red actual y lo que se denomina red de partida, que sería la red que ya se estaba construyendo o la red que tenía ya unos permisos muy avanzados, entraríamos en que la integración de generación renovable solo sería posible hasta un 62% de la generación eléctrica, lo cual significa que un 15% del recurso renovable no podría ser aprovechado. Esto equivale, porque nos hagamos una idea, a la producción anual de la generación fotovoltaica que hay actualmente instalada. Lo cual quiere decir que la necesidad en términos de la red es que dé cabida a esa generación que lógicamente tiene vías de conexión, también proporcionará algunos puntos de conexión nuevos a la red de transporte o a la red de distribución. Este plan lo que va a permitir es que lleguemos a ese 68% de generación renovable en 2026, que está en el camino
de superar el 70% en 2030, como marca el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y que el recurso que no sea aprovechable se sitúe por debajo del 5%, que es el valor que se está marcando en directivas europeas como un valor razonable de cara a estos desarrollos de red para acompañar a la generación renovable. No solamente hay necesidades desde este punto de vista de tener suficiente capacidad en la red de transporte para que podamos acompasar la generación con el consumo y que se haga con garantía. Como ya hemos mencionado, hay necesidades, digamos, de integración de mercados. Estamos hablando de estas interconexiones internacionales que permiten que el sistema español interaccione con todo el sistema europeo. También estamos hablando de esa conexión de sistemas pequeños en los que no hay un mercado, pero sí hay una generación que cuando interconectas dos islas, por decirlo en el caso de islas, vas a poder compartir recursos de generación y hacer una gestión más eficiente en términos de costes y más eficiente en términos de emisiones, que es uno de los grandes indicadores que busca esta planificación. Y vamos a tener también necesidades, lógicamente, asociadas a la demanda. Cuando hablamos de demanda, estamos hablando de algunas cosas que ya se atendieron en otros momentos, como son corredores ferroviarios, tanto de alta velocidad como electrificación de corredores clásicos. Estamos hablando de apoyar a la red de distribución, que en este caso no solamente es apoyo a la demanda, todos sabemos, porque ya ocurre, que las redes de distribución también tienen un volumen importante de generación renovable y en algunos casos esa interfaz transporte-distribución está llevando energía hacia la distribución, pero otras veces también está tomando o desde la red de distribución se está inyectando electricidad a la red de transporte por esa generación renovable que está embebida. También estamos hablando de nuevos consumidores que se conectan a la red de transporte o ampliación de consumos que ya existían. Y otras necesidades importantes que también se mencionaban en los principios rectores es el de adecuación de la red existente. Por primera vez también en esta planificación hay un capítulo de renovaciones de instalación. Creo que es reseñable porque en algunos casos pues la implantación, la instalación existe, pero no es posible que dé el servicio que se espera en el escenario futuro. Digamos que el último punto, que lo calificamos como necesidades para garantizar la seguridad del sistema, que alguien dirá, bueno, ya lo de siempre, no, bueno, garantizar la seguridad del sistema en un escenario muy diferente del que vivimos. Estamos hablando de elementos que nos ayuden a que la respuesta dinámica del sistema sea mejor de lo que es ahora, porque va a ser más importante en el futuro. Estamos hablando de recursos de control de tensión, estamos hablando de cuestiones que nos vienen marcadas desde Europa, como pueden ser reglamentos de cara a la reposición y a la gestión de situaciones de emergencia en el sistema. Algunos también los vamos a ver más adelante, pero simplemente lo que tratamos aquí de decir es que para que haya una actuación recogida en el plan de desarrollo, previamente tiene que haber identificada una necesidad cuantificada para después definir cuál va a ser la estrategia de cómo se resuelve. ¿Cómo resolver cuando tenemos una necesidad? La parte de la izquierda va a hablar de lo que son necesidades de refuerzo estático, digamos de capacidad en la red, de nueva red o de no cabe lo que tenemos que transportar por la red. Aquí, en primer lugar, aplica algo que aparece a la derecha y que no forma parte de la planificación, pero que es muy importante. Todo el mundo ya conoce el Centro de Control de Energías Renovables, el famoso CECRE, nuestro querido CECRE. Seguimos desarrollando esa gestión de la generación renovable y estamos ya implementando nuevas herramientas de operación, nuevas herramientas que permitan gestionar de forma muy rápida y muy eficiente y muy automatizada la generación que está conectada en el sistema. ¿Para qué? Para poder aprovechar esas posibilidades de respuesta por parte de la generación y no tener que definir una nueva infraestructura por no tener esa gestionabilidad. Estas nuevas herramientas ya están consideradas como disponibles, ya están disponibles. Yo creo que ya hay generadores, sé que hay generadores ya que están interaccionando con el CECRE y con este sistema automático de gestión de generación y nos van a resolver un 80% de las situaciones sin necesidad de una nueva infraestructura. Por eso hacía hincapié en el que la nueva forma de operar también es muy importante, no es solamente una cuestión de desarrollo de infraestructuras. Cuando ya empezamos a hablar de infraestructuras, hay varias preguntas que nos hacemos antes de llegar a
vamos a definir una nueva línea, un nuevo transformador, un nuevo elemento clásico. La primera es, ¿tenemos alguna solución de operación incluyendo estas nuevas posibilidades técnicas? Sí, si hay una solución de operación no vamos a definir o no se va a considerar una nueva infraestructura. Algo también nuevo, capacidades dinámicas, monitorización de las líneas, lo que se llama el DLR, el Dynamic Light Rating. ¿Qué es lo que tratamos de buscar aquí? Estamos buscando monitorizar la infraestructura porque en muchas situaciones tenemos unas condiciones meteorológicas más favorables de cara a la capacidad de transporte de las líneas de las que vienen marcados en los ratios clásicos, que como sabéis son ratios por estaciones. Un ejemplo muy típico es, estamos en una zona donde hay un alto volumen de generación eólica, se está dando una situación de generación eólica muy elevada. Esto implica que las líneas en esa zona están teniendo una capacidad de evacuación de calor, que al final es lo que está marcando esa capacidad, mucho más amplio, y lo que vamos es a dotar de forma muy importante a la red de transporte de sistemas de monitorización para aprovechar la capacidad real en cada momento que tienen esas líneas y no quedarnos en esa capacidad estacional. En algunos casos será suficiente, en otros no, entonces ya pasamos a trabajar sobre la red que existe. Repotenciaciones, hablamos de recrecidos, retensados, que digamos que es una forma clásica de elevar las líneas para que podamos explotarlas con mayor capacidad. Si esto no fuera suficiente, se incluyen también posibilidades de cambio de conductor con trazas ya existentes. En algunos casos también estamos valorando la posibilidad de instalación de FACTS, si es que nos van a dar alguna solución. Y únicamente cuando ya hemos pasado por todas estas posibilidades y no hemos conseguido resolver una necesidad, es cuando vamos a hacer un planteamiento de una nueva infraestructura en la que seguiremos buscando la mayor compatibilidad medioambiental. Con este principio se da un resultado que es muy importante, y es que el 74% de lo que recoge la planificación en temas de actuaciones de líneas tiene como objeto líneas ya existentes, y que el 87% de la generación renovable que se va a conectar en la red de transporte no requiere de unas nuevas infraestructuras en términos de nuevas subestaciones, sino que se ha buscado un aprovechamiento en términos de ubicaciones existentes. Algunos datos clave. Bueno, esto fundamentalmente lo que vuelve otra vez a reflejar es ese fomento de uso y mejora de la red de transporte existente. Estamos hablando de más de 7.000 kilómetros de líneas repotenciadas, más de 700 kilómetros de líneas monitorizadas para ese aprovechamiento de ratios dinámicos, 300 kilómetros de líneas en las que haremos un cambio de conductor, y donde no ha sido posible, pues tendremos que hablar también de 2.600 nuevos kilómetros de líneas y de, que es algo muy importante, de más de 700 kilómetros de nuevos enlaces submarinos. Si hablamos de lo que está en términos de para la conexión de generación, aquí os dejo un poco cuál es la estructura, todo lo que eran aquellas posiciones que se planificaban en virtud de la disposición transitoria primera y que no entraron, digamos, en un proceso de planificación clásica, aquí ya están recogidas como parte de la red de partida, y luego se dota de otro gran número de posiciones para seguir en el proceso de acceso de generación renovable. Grandes datos macro. Esto creo que ya es conocido. El volumen de inversión de este plan de desarrollo prácticamente son 7.000 millones de euros. Una parte muy importante corresponde a interconexiones internacionales, 1.260 millones de euros, que es un capítulo que no está ceñido al límite de inversión que está marcado en la ley del 0,016% del Producto Interior Bruto. La parte que sí está ceñida a ese límite de inversión, que es la parte, digamos, de red nacional, 5.704 millones de euros, podemos dividirlo en tres grandes capítulos, aunque aquí tenéis un desglose mayor. 1.800 millones de euros se dedican a esa motivación de mejorar, incrementar la integración de la generación renovable en el sistema y a reducir las restricciones técnicas. Lo comenté antes y quería precisarlo ahora. Aquí, cuando hablamos de restricciones técnicas,
no solamente estamos hablando del vertido en que podría incurrir una generación, es que cuando esa generación tiene recurso y no podemos integrarlo en el sistema, lo vamos a tener que gestionar sustituyéndola con generación que va a producir emisiones y que va a tener un coste mayor. Con lo cual, las restricciones hablan de maximizar ese efecto de reducción de emisiones y también de reducir el coste. El siguiente gran capítulo, que si no recuerdo mal es en torno a 1.500 millones de euros, digamos que es el agregado en lo que es atender la demanda. Cuando hablamos de atender la demanda, perdón, 1.500 son el volumen de enlaces, aunque el volumen en términos cuantitativos, podríamos decir, pues no son tantos enlaces, son infraestructuras muy caras, muy complejas y estos enlaces, tanto de refuerzo de península con Baleares como enlaces entre islas, península Ceuta, pues suponen un nivel de inversión muy importante. Y el resto, que yo estaba con el 1.300 millones de euros, digamos que lo podremos agregar en un conjunto que es ese apoyo a la demanda, tanto la red ferroviaria, la electrificación de algunos consumidores conectados a la red de transporte, al apoyo a la red de distribución, que también es el interfaz con demanda y, lógicamente, electrificación de consumos. Y con esto prácticamente tendríamos la gran foto de a qué dedicamos o a qué se dedica la inversión en la red de transporte de este plan. Algunas grandes cifras también, que algunas ya repetidas, se logra alcanzar ese 67% de participación de la generación renovable en el mix. Se está reduciendo de forma muy importante, un 66%, la reducción de emisiones de CO2 equivalente respecto a las de 2019, solo en el ámbito, lógicamente, de la generación eléctrica. Además, este plan tiene una derivada, lógicamente, en términos de crecimiento de Producto Interior Bruto, de empleos y, por último, supone que el sistema va a hacer una inversión en la red de transporte y va a recibir un beneficio en términos de reducción de coste para el sistema en su conjunto, que se evalúa en unos 1.600 millones de euros año, sin contar con la parte de las interconexiones internacionales. Principales actuaciones, muy principales, y voy a ir rápido porque esto sí quería comentarlo, creo que ya lo conocéis o lo conoceréis prácticamente todos. Se ha hecho un esfuerzo también importante en lo que es la divulgación del plan. Entendemos que la planificación debe ser entendida no solamente por los que estamos directamente implicados o los, digamos, muy cercanos al sistema eléctrico, sino el público en general. Y por este motivo se ha diseñado y se ha puesto en servicio, justo cuando se aprobó la planificación, una página web completamente dedicada a poner a disposición tanto el documento como muchas explicaciones y aspectos que creemos que son de interés para que la sociedad en general entienda cuál es el sentido de desarrollar la red de transporte. La web es planificacioneléctrica.es y digamos que aquí, tenemos primero. ¿Me puedes pasar la anterior? Lo siento. Tenemos, en primer lugar, acceso a los documentos, no solo al documento global, que asusta bastante porque son muchas páginas. En la parte final de esta primera página hay un documento ejecutivo que recomiendo leer porque sí contiene los grandes mensajes de esta planificación, y luego, bueno, quien ya quiera leérselo todo con todo el detalle, anexos técnicos, horizonte más allá del 26, tiene acceso y digamos que es un documento por el que creemos que la navegación es bastante sencilla. Otro de los aspectos nuevos es un mapa interactivo que también ponemos aquí a disposición y que lo que va a permitir es navegar por las distintas actuaciones. Nadie piensa en encontrar en un mapa georreferenciado de actuaciones, pero lo que estamos es, para cada una de estas motivaciones e integración de renovables, se puede acceder con estos iconos a distintas actuaciones, en qué región o regiones están. Para cada una de ellas se accede a la ficha completa donde se explicita qué es lo que tiene esta actuación en términos de unidades físicas, kilómetros de línea, repotenciación. No solamente eso, cómo atiende a los principios rectores y algo muy importante, el análisis coste-beneficio de esa actuación. ¿Cuál es el volumen de inversión y cuál es el volumen de beneficios que el sistema recibe? ¿Por qué hago hincapié en esto?
porque una de las cuestiones que ha sido muy importante en esta planificación es hacer una selección rigurosa de cuáles eran las actuaciones que se incluían o no, habida cuenta de ese límite de inversión. Y ese análisis coste-beneficio ha sido una de las herramientas más rigurosas e importantes para llevarlo a cabo. Está basado, lógicamente, en metodologías internacionalmente asentadas, en Europa y demás. Se puede ir accediendo a cada uno de los capítulos, integración de renovables, interconexiones internacionales. Existe también, lo marcaba aquí a la derecha, una ficha de referencia en cada una de las fichas que permite leer o tener una explicación de lo que recoge cada apartado, y aquí, como veis, pues se puede ir moviendo en cada uno de los capítulos, ver cuáles son las actuaciones, ver las páginas, acceder a todo el detalle, y creemos que era algo que también era importante y que en otras ocasiones pues todos nos movíamos en un PDF plano que nos tenía que ir, que teníamos que saber dónde encontrar las cosas. Bien. Os animo también a que lo probéis, a que nos hagáis comentarios. No es algo estático, lo vamos mejorando, incorporando cuestiones que surgen de vuestras preguntas. Y ahora vamos a hacer un repaso muy general, porque tampoco me quiero extender mucho más allá, de grandes actuaciones. No voy a poder pasar por todas, lógicamente, pero sí por lo menos resaltar las que son más significativas. Estábamos hablando de integración de renovables, estamos hablando de grandes corredores, en algunos casos hablamos de nuevos corredores. Por ejemplo, estamos hablando de nuevos corredores, como veis aquí en la transparencia, en Andalucía. Hablamos no solamente de nuevas infraestructuras, en algunos de estos corredores fundamentalmente lo que se está es reforzando líneas y circuitos existentes para conseguir que ese corredor tenga más capacidad y dé el servicio, atienda la necesidad que se requiere. Estamos hablando también de un nuevo, este sí es un nuevo corredor entre la zona de Castilla-La Mancha y Madrid. Estamos hablando también de un gran corredor que mejora y refuerza mucho, y además es muy importante, entre la zona de Aragón y Levante. Hay otro área muy importante a la vista de todos estos flujos que estamos viendo, y que, vuelvo a repetir, nuestros estudios lo hacen con detalle horario, o sea, 8.760 casos para ver cuál es la necesidad, no la de un momento puntual de un determinado escenario. El refuerzo entre Aragón y Cataluña, digamos que ahí también hay muchas actuaciones y que son muy relevantes. Y por otra parte tenemos refuerzos que se mueven hacia esa futura interconexión por el Golfo de Vizcaya, y que requieren una interconexión en 400 kilovoltios entre Navarra, el País Vasco, y también conexiones entre la zona de Castilla-León, moviéndose hacia Soria, incluso algunos en la zona de Asturias. Hablábamos también de que no solamente eran corredores. Volvemos otra vez a hablar de renovaciones. Cuando hablamos de renovaciones en líneas, estamos consiguiendo renovar la infraestructura y dotarle de mayor capacidad. Estamos hablando de esos sistemas de monitorización dinámica de capacidad, o DLRs, que podéis ver aquí donde más o menos están ubicados. Y otro aspecto importante que no quiero dejar pasar es lo que hablábamos de necesidades de operación. Algunas son, vamos a decir, un poco específicas, y por eso quería hacer un poco más de publicidad de ellas, porque quizás son menos conocidas. Hablamos de compensadores síncronos en Canarias, ya he comentado anteriormente que son sistemas, desde luego, no con la misma estabilidad y robustez que tiene un sistema síncrono continental europeo, y que hacen necesarios despliegues de compensadores síncronos. También en el sistema peninsular estamos desplegando STATCOMs en varias ubicaciones, y que es muy importante también para esa respuesta dinámica del sistema. Y finalmente estamos hablando de gestionar y de dar respuesta a la demanda con todos los capítulos que veníamos hablando, siempre en ese horizonte 2026, vuelvo a hacer hincapié. Interconexiones internacionales, interconexiones entre sistemas, las mencionadas con el proyecto Golfo de Vizcaya.
No lo he recogido para no alargar más la presentación. En esta planificación hay algo que sí se repite respecto a otras, y es que ya se anuncian actuaciones más allá del horizonte 2026, ya se anuncian interconexiones con Francia a través de los Pirineos para ese horizonte, la interconexión con Portugal, con Andorra, con Marruecos, y en términos de interconexiones entre islas o con la península hablamos de un importante refuerzo de la interconexión Península-Baleares, interconexión entre Ibiza y Formentera, también una interconexión, un enlace submarino Península-Ceuta, interconexión entre Lanzarote-Fuerteventura y entre Tenerife y La Gomera. Esta la he rescatado o la quería dar un mayor protagonismo, porque cuando hablamos de un refuerzo de la interconexión entre Península y Baleares, creo que a todo el mundo nos viene a la cabeza pues un nuevo enlace submarino. Y no es solamente eso, y este es uno de los aspectos que también quería señalar como de utilización de la infraestructura existente, de aplicación de nuevas tecnologías, y que recoge tecnologías que es la primera vez que se incluyen en una planificación de la red de transporte. Efectivamente, incluye un nuevo enlace en continua de 2 por 200 megavatios entre Levante y Baleares, entrando por un punto diferente del enlace actual, pero estamos hablando también de unos sistemas de almacenamiento que, como veis, no se despliegan en la isla de Mallorca, sino que se despliegan en Ibiza y en Menorca, y que son elementos de almacenamiento como elementos plenamente integrados en la red, como se recoge en la directiva europea. Y alguien dirá, ¿para qué? Pues muy sencillo, para utilizar, para poder operar con un nivel de carga mayor los enlaces, tanto el futuro como los existentes. ¿Por qué? Nosotros en una operación tenemos una regla de oro, varias, pero hay una regla de oro, es que si falla un elemento de la red, un elemento del sistema, no se puede soslayar o no puede verse penalizada la garantía y seguridad del sistema. Cuando lo hacemos de la forma clásica y tenemos una pérdida, por poner un ejemplo, de un enlace, lo que tiene que ocurrir es que el resto de enlaces sean capaces de acomodar el flujo que iba por uno de estos enlaces, o tener suficiente generación en un sistema, en este caso en este sistema balear, para poder responder de forma rápida con una generación que tendríamos arrancada previamente y que vaya a dotar al sistema de lo que deja de llegar por ese enlace. Este sistema de baterías lo que va a permitir es que en ese tiempo, desde que falla un elemento hasta que podamos tomar medidas de arrancar nueva generación, digamos que son unas baterías que van a estar cargadas a la espera de esa situación y que van a permitir hacer esa transición hasta que podamos o recuperar el enlace o acoplar nueva generación en el sistema sin que tengamos que utilizar en niveles de carga más bajos los enlaces, no solamente los de la península con Baleares, sino los propios enlaces entre islas. Digamos que busca una optimización y una mejor utilización de la capacidad de los enlaces. También veréis que ahí hay desplegados compensadores síncronos, es muy importante, lo conocéis todos, el tema de potencia de cortocircuito y cómo puede afectar a la generación que se conecta con electrónica de potencia, y quería ponerlo de manifiesto porque no se interpretase, vale, hay otro enlace entre la península y Baleares. Finalmente, vuelvo a dejar aquí la página y quiero dejar un poco de tiempo para preguntas, para que os animéis a consultarla, a trasladar sugerencias y a, digamos, empaparos más en lo que es esta planificación que desde el punto de vista del sistema eléctrico es un elemento clave para que sea posible ese diseño de descarbonización del sistema hasta este horizonte. En horizontes posteriores, pues lógicamente tendremos que seguir trabajando. Muchísimas gracias. Bueno. Concha, muchas gracias, ¿no?, por la explicación, y muchas gracias también por esta web. Yo creo que hay un resumen ejecutivo que tiene como 10 o 12 páginas, ¿no?, que fue el que yo leí, que está bastante resumido ya el conjunto de las actuaciones, ya es otra cosa más, ¿no? Me ha sorprendido que pensáis una punta de 46, me parece que es 46.000 en esta época, o sea, que va a subir. Algo sube, pero es que estamos hablando de 2026. Sí, o sea que estamos ahora en el 43, me parece que fue el máximo histórico, ¿no?, que tuvimos. Sí. Y lo otro es lo que más me ha llamado un poco la atención, o sea que pensáis
Oye, tengo aquí varias preguntas que me gustaría, aparte de que los que estéis aquí podéis levantar la mano, identificaros y preguntar. Estas son del otro. Algo relacionado con si hay que hacer una revisión. ¿Cómo funciona? O sea, si mañana decís, oye, pues mira, qué ha ocurrido. ¿Cómo procede estos asuntos, Concha? Bueno, la planificación, he dicho, es un proceso muy regulado, tiene el horizonte, lo viene marcado ya en la regulación, y la propia regulación establece a día de hoy unos mecanismos de modificación que nos gustaría que fueran más ágiles, vamos a decirlo claramente, pero la realidad que tenemos ahora, aunque esperamos conseguir trabajar para que el propio proceso de la planificación sea más ágil y flexible y los propios mecanismos de modificación lo sean, son fundamentalmente dos. Uno, que son las adaptaciones de carácter técnico. Esas son modificaciones de un calado más bajo. Estamos hablando de elementos que ya están en una planificación y a los que hay que cambiar algún tipo de detalle, pues por decir algo, porque en un proyecto se ve que surge una necesidad a medida que se avanza con el proyecto de modificación de un tipo de conductor o de algo de traza. Y luego está el mecanismo de modificación que se llama de aspectos puntuales, que además está limitado a unas determinadas condiciones, si es que haya un hecho sobrevenido, que haya una cuestión de seguridad de suministro. Se le ha añadido otra motivación que pudiera ser relativo a estos objetivos de descarbonización y de integración de generación renovable, pero no nos engañemos, es un mecanismo que se parece mucho a una mini planificación. El recuerdo que tenemos de las últimas modificaciones, si no me equivoco, nos llevó casi 2 años, con lo cual Sí. mecanismos existen, somos conscientes de que tienen que ser más rápidos, más ágiles, más flexibles, porque el sistema se está moviendo y se espera que se mueva de una forma más rápida y habrá que acompañar las necesidades que vayan surgiendo con la red y los elementos que sean necesarios. Esa es la situación que tenemos ahora y somos conscientes de que el Ministerio en la nota de prensa ya manifestaba que tenía intención de convocarlos. Pues si te parece, te voy a pasar estas que nos han hecho llegar aquí, y luego va a continuar aquí cuando demos sobre las opiniones que hay, pero estas La primera viene, ya creo que la has contestado, ligada a... Tenemos menos de un 3% de internacionales, las conexiones internacionales, ¿no? Con la interconexión a través del Golfo de Vizcaya, ¿a qué tanto por ciento llegaríamos? ¿Qué tanto por ciento necesitaríamos para la completa integración de la península ibérica en el mercado interior? Esto es más difícil, ¿no? Hay planteados más interconexiones del 26, que has dicho que sí. Esta sería la primera que hemos visto. Y la otra, que te lo digo, es la energía eólica marina, ¿no? Que si está considerado la entrada en estos corredores y estas actuaciones que has hecho en verde, ¿no? Los que se ponían en verde, ¿no? Vamos a ver, el tema de las interconexiones, digamos que es algo que nosotros desde luego hemos comentado en muchas ocasiones. Actualmente, digamos que es un concepto clásico, la península ibérica podríamos decir que es una isla en términos eléctricos respecto al sistema europeo continental. Y los objetivos en términos de ratio de interconexión, había unos objetivos que estaban fijados para alcanzar un 10% con respecto a la capacidad instalada. Posteriormente en Europa se han definido objetivos del 15%, pero un poquito diferentes. Se marcan indicadores como es diferencias de precios esperados entre zonas de precio, también Horas y posibilidades los de porcentajes, horas, ¿no? porcentajes. La realidad es que con el proyecto Golfo de Vizcaya el objetivo es alcanzar 5.000 megavatios de interconexión entre España y Francia. Esto no llega al 10% de ratio de interconexión de España, de la península ibérica con Francia. Las interconexiones posteriores al 2026 entre España y Francia, que están previstas y que están incluso ya denominadas como proyectos de interés común en la última lista que se publicó en el mes de marzo, nos permitirían alcanzar hasta 8.000 megavatios de capacidad entre España y Francia. Y esto todavía no sería suficiente atendiendo a los escenarios futuros que se han trabajado en ENSOE, en la asociación donde se elaboran los planes decenales de redes de transporte europeas, en el que se hablaba de que en horizontes 2030-2040
que quedaría justificada un nivel de interconexión de casi 10.000 megavatios de capacidad entre la península ibérica y el sistema europeo. Con lo cual yo diría que el mensaje es, se trabaja y se va avanzando con estos proyectos, pero todavía no son suficientes, sobre todo teniendo en cuenta que los objetivos de descarbonización y por ende de integración de generación renovable en el sistema eléctrico europeo son muy importantes. La península ibérica y España en particular es uno de los territorios que más puede aportar a esos objetivos, pero lógicamente se necesitan conexiones para ello. Con el incremento de potencia también lo pone más difícil, ¿no? Pero sí, incluso ¿Cuánto si tenemos no con Portugal de, ahora mismo? Que prácticamente Portugal, el acople es... bueno, también es que hay el acople es tenemos casi un acople 100%. 100%. Eso es. Y estamos hablando de unos 4.000 megavatios. Es que depende muchísimo de las horas. Es que también hay otro concepto. La capacidad de intercambio no es un valor fijo que lo tenemos ahí puesto y lo llenamos. Depende de muchas circunstancias en la operación del sistema. Pero lógicamente no es lo mismo la capacidad que necesita un sistema más pequeño con respecto a otro de la que necesita el conjunto de la península ibérica con respecto a con todo el sistema europeo continental. Con respecto a la eólica offshore. La eólica offshore es otro de los grandes inputs que han surgido, pues en realidad ya se venía hablando de ello, pero desde luego con mucha mayor intensidad cuando el proceso de planificación estaba lanzado. Como todos sabéis, ya se han puesto en consulta lo que serían las zonas prioritarias de uso para generación eólica marina y está a la espera de que se definan, porque tienen que definirse unos planes desde el gobierno de cuáles serían los objetivos de instalación y demás. En esta planificación lo que sí se contempla es que haya posibilidades en subestaciones cercanas a estas zonas prioritarias de desarrollo de eólica marina en la red terrestre. Pero también es cierto que no están identificadas de forma exclusiva para ello, porque si lo habéis leído, en la planificación, a diferencia de otras, no tienen, vamos a decirlo, nombre y apellidos las posiciones en la red de transporte, solamente tienen motivación, es decir, si van a ser utilizadas para conexión de generación y o almacenamiento, conexión de consumo, conexión de red de distribución o otra motivación. Muy bien, tenemos aquí otra específica que yo creo que es, dado que la función de DLR es pasiva para el control de estos expertos, flujo de potencia, se han considerado los dispositivos de control de flujo como los SSTC, que yo no sé lo que son. Sí, bueno, el DLR efectivamente es pasivo, lo único que hace es informarnos de una capacidad más realista que la capacidad estacionar. Se han contemplado algunos tipos de FACTS para control de flujo, control activo, y se han explorado más posibilidades. Digamos que tendremos que seguir explorando estas posibilidades, pero el cambio que se ve en el sistema en términos de flujos en la red, en muchos casos sobrepasa a lo que es un elemento electrónico que permite ese control de flujos. Hay algunos que se han contemplado y algunos pues se ha optado por otras opciones. Baterías sí he visto que en Baleares es donde lo habéis considerado, ¿no? Como elemento integrado en la red de transporte que tiene una función muy diferente de lo que comúnmente se entiende como un elemento de almacenamiento que está recogiendo excedentes para inyectarlos en otro momento. Bueno, y te hago estas dos últimas y ya paso a esto porque nos han venido ahora mismo. Una que te agradará, porque dice gracias por una presentación tan interesante y por una publicación tan amigable en la nueva web, ¿no? Para el cálculo de la nueva capacidad de acceso, ¿está prevista la modificación del criterio de potencia de cortocircuito? Bien, tema interesante este, ¿eh? Bueno, también creo que todo el mundo es consciente, la publicación en el BOE de la aprobación de la planificación dio lugar a un periodo de estudio y preparación de todas las plataformas y herramientas, porque lógicamente conllevaba un nuevo cálculo de las capacidades de acceso con esta nueva planificación, y quiero hacer hincapié no solo con esta nueva red, sino en este nuevo escenario. Los criterios que se van a aplicar, el plazo que tenemos es el próximo día 20 de junio es cuando se va a producir esa publicación,
Y el día 15 está también publicitado en nuestra web, pero lo digo por si alguien tuviera interés, al igual que hicimos el año pasado previamente a aquella primera publicación del 1 de julio, pues el día 15 tenemos previsto un nuevo webinar para que todos los sujetos puedan conectarse y conocer lo que van a esperar, no las capacidades, que esas serán el día 20. No hay en este momento una modificación en términos de criterios ni especificaciones de detalle. Sigue aplicando la misma normativa. Lo que es otro escenario y otra red. Los criterios se mantienen. Muy bien. Concha, y esta última que es un poco general, ¿no? Y yo creo que incorpora casi todas preguntas de diverso tipo. Dice, en líneas generales, ¿cómo se va a gestionar el proceso de integración renovables teniendo en cuenta que ahora se abre mucho el abanico de posibilidades, ¿no? Como nudos de transición justa, estos concursos de los nuevos nudos, concursos de capacidad, posibilidad de hibridaciones, todo este mundo, ¿no? Bueno. Yo creo que no es una pregunta, sino un poco a lo que has contestado o lo que se supone que contesta este plan, ¿no? Vamos a ver, digamos que hay dos partes. Si hablamos de cómo se va a gestionar, operar en ese horizonte la generación que esperamos que esté, sería de lo que hemos venido hablando, de la red, de esas herramientas nuevas de operación, de esa gestionabilidad, de esas interconexiones. Lo que se menciona aquí yo creo que son los mecanismos con los que se va a dotar de permisos de acceso o de algún tipo de régimen retributivo a la futura generación que se despliegue. Las hibridaciones es algo que ya estaba produciéndose, estaba ya contemplado en la normativa de acceso y conexión y lógicamente era una señal clara y que nosotros ya llevamos muchos permisos otorgados de instalaciones híbridas y esperamos más, porque es una forma de aprovechar la capacidad de acceso. En lo que hablamos de nudos de transición justa, los concursos hay dos partes. Sí. Hay los concursos de capacidad que se anunciaban en el Real Decreto de Acceso y Conexión y que se ha venido sistemáticamente en las publicaciones en cumplimiento de los criterios, señalando cuáles eran los nudos sobre los que podría haber concursos de acceso y se han producido resoluciones y está previsto, lo digo porque se lo he oído de viva voz al Ministerio, en breve que se produzcan los primeros concursos para otorgar capacidad. Hoy han sacado algo, me han dicho. Vale, hoy han sacado a eso no había llegado yo. Bien. Yo tampoco me lo habían dicho ahora. Hoy ya se ha publicado. O 17 nudos o algo así, ¿no? Bien. Y los de transición justa, digamos que llevan otra vía porque tienen particularidades distintas, pero digamos que estos son los mecanismos que van a dar entrada a esta nueva generación que se conectará y a la que se dará acceso en el sistema. Muy bien. Pues si te parece, vamos a darles a las asociaciones un poco una charla. Ya sé que te vas a quedar aquí y bueno, pues ya te pueden protestar o puedes intervenir cuando quieras. Por favor, sentaros aquí, tenéis el sitio. Ya os hemos puesto este sitio aquí y os voy a presentar. Tenemos 45 minutos, como queráis, no había. Así, bueno, un tallito más en la esquina. Ah, mira, les ibas a poner Lucía, siéntate allí, Pedro, ponte por aquí, ¿no? Javier y Héctor, ¿no? Os voy a presentar el orden que tengo aquí. Es Javier, ¿no? Primero que tenemos, ya que es el director general de ACOGEN. Pedro González está, mira, por haber seguido el orden, ¿no? Pedro González, director de regulación de AELEC, ¿no? Tenemos a Lucía, aunque la hemos puesto allí, Dolera, que ya la conocéis, que es técnico de los proyectos de renovables en APA, ¿no? Y luego Tomás, que es director técnico también de la Asociación Empresarial Eólica, y a Héctor de la Dama, que lleva poco tiempo, un tiempo Héctor, director técnico en UNER. Les hemos pedido un poco que se estudiasen esto, y que dijesen qué les parecía, si tenían algo que decir, Concha, con contribuciones positivas, ¿no? Como todo el mundo a estas cuestiones. Y les empezamos a dar la palabra, que yo creo que empezábamos por Pedro, ¿no? O por Javier. Sí, empezamos. Bueno, pues en primer lugar... No os extendáis mucho para si luego, si queréis preguntar algo también, aprovechar la oportunidad de tener a Concha aquí para hacerlo. Bueno, pues felicitar a Red por el trabajo que ha hecho, ¿no? Como casi todo lo que se le encarga, pues lo desempeña correctamente. No obstante, nosotros creemos, por lo menos desde las industrias que yo represento y creo que también desde gran parte del sector industrial, pues que este plan tiene que ser actualizado, ¿no? Nace parcialmente desfasado y ligeramente desorientado precisamente por el principio rector del PNIEC, ¿no?
El PNIEC no contempla, desde luego sabemos todos que se hizo antes del COVID, desde luego es una planificación que en los momentos que vivimos actuales de crisis energética y de relanzamiento de la actividad económica debería de actualizarse, luego pongo puntos concretos, ¿no? Sobre todo lo que echamos en falta es ese direccionamiento, ese mayor foco en el consumo industrial, ¿no? En cómo potenciar los aspectos energéticos, de desarrollo energético del país para aprovechar algo que deberíamos de hacer, que es aprovechar nuestra industria, ¿no? Llevar esas sinergias de incremento de renovables y otras tecnologías, pues también a generar más industria, ¿no? Cuando vemos la demanda del país nos apena enormemente, ¿no? Pasar desde el año 2011 de 270 teras a niveles ahora que estamos 250, por ahí. De hecho, si miramos los índices que publica Red de Consumo Industrial, estamos más de 15 puntos por debajo del año 2010, ¿no? Yo creo que eso no es casual, eso es quizás un exceso de ensimismamiento del sector eléctrico hacia sí mismo, sin mirar, pues precisamente, pues esos consumidores industriales, ¿no? Específicamente la cogeneración, nosotros en el PNIEC tenemos un plan de incorporación, de renovación y nuevas plantas de 1.200 megas. A día de hoy no podemos planificar absolutamente nada, ni podemos interactuar con la planificación que necesitamos, pues porque simplemente pues no se ha publicado todavía esas subastas, ¿no? Cuando miramos en el plan, pues en ninguna de las 498 páginas, aparte de las tablas, aparece la palabra cogeneración, como tampoco aparece la palabra industria. Creo que aparece una única vez en toda esa planificación, ¿no? Y si nos gustaría, bueno, pues entendemos que hay una enorme industria electrointensiva también, que está conectada, no está aquí hoy su representante, que está conectada en una gran parte, yo creo que más del 10% del consumo nacional de electrointensivo está conectado en la propia red de transporte, ¿no? Y las industrias calorintensivas, que son las nuestras, las que usan cogeneración, pues por ejemplo también podríamos usar calderas eléctricas, ¿no? En determinados momentos, más de 4.000 megas de instalación y poder ayudar. Tenemos retrasados también los planes de hibridación en todas estas capacidades existentes que tenemos en las fábricas. Con cogeneración producimos pues, el 11% de la electricidad nacional. Echamos en falta también todo lo relativo a los PERTES industriales y sobre todo al desarrollo del hidrógeno, ¿no? El hidrógeno va a ser un vector fundamental de desarrollo que no he encontrado siquiera la palabra en el plan, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que todo esto, en el momento que vivimos, y yo creo que Carmen lo ha explicado muy bien, yo creo que vamos a tener mucha mayor probabilidad de éxito si acometemos una revisión y orientamos un poco más a lo que es el desarrollo de la industria, porque efectivamente estamos en otro momento muy distinto al que cuando se hizo esta planificación. Y bueno, también coincido con que los mecanismos de modificación, toda la planificación que la metodología recae en el decreto 1955 del año 2000, ¿no? Yo creo que necesitamos nuevos instrumentos, ¿no? Una mayor agilidad, una mayor flexibilidad y más rapidez pues, para compasar estos planes a la realidad que estamos viviendo energética y que nos preocupa mucho, porque sin industria y sin demanda difícilmente vamos a tener una descarbonización sostenible. Gracias. Muy bien, Javier. Lo que pasa es que hay algunas cosas para red eléctrica y otras que son, digamos, de otro tipo, ¿no? Bueno, supongo que Concha, bueno, quizá al final, ¿no? Sí, hacemos algo así, ¿no? Unas cosas son en relación con el programa y otras son más generales, ¿no? Como subastas y este tipo de cosas, ¿no? Que lleváis tiempo diciendo. Pedro, ¿no? Como ELEC y también como representante de las distribuidoras, ¿no? Que tienen esa interconexión también con este. Dinos un poco vuestra valoración de este asunto. Bueno, muchas gracias Se oye bien. Se oye bien, sí. Muchas gracias a Enerclub por la invitación a esta jornada y a Red Eléctrica por la presentación del plan, que como bien señalaba Concha, es uno de los elementos que viene contenido en la ley y que es de obligado cumplimiento, y esta planificación es obligatoria, por lo tanto es uno de los ejes fundamentales en el desarrollo del sector eléctrico. Yo me uno un poco a la primera reflexión que hacía Javier de un aspecto negativo para todos los agentes, para los agentes de las redes y por supuesto para generadores, para consumidores, que tiene que ver con el retraso en la aprobación de este plan, ¿no? Se ha retrasado casi 1 año y medio su aprobación, aunque los procesos, evidentemente, como ha contado Concha, pues son los que son. Deberíamos intentar aprobar
toda esta normativa en plazo, porque, como bien señalaba Javier, probablemente si la normativa se aprobase en 2022 sería distinta, ¿no?, la planificación a la que se presentó anteriormente, y eso creo que va en detrimento de todo el mundo, ¿no? Efectos colaterales que vemos y que acabáis de mencionar muy claros, por ejemplo, toda esta parálisis de 2 meses para la actualización de los mapas de capacidad, que también afecta a las redes de distribución, porque todas requieren para las instalaciones de más de 5 megavatios el informe de aceptabilidad de red eléctrica, y en la práctica esto pues acaba suponiendo un perjuicio para todos los agentes, y creo que es importante tratar de aprobar las cosas en tiempo. Y luego, con respecto a la planificación, tengo básicamente cuatro comentarios, y todos giran en torno a la misma reflexión. Es ver al modelo energético al que nos estamos dirigiendo, al que nos queremos dirigir, y el que puede ser el modelo energético que tenga más sentido económico para todo el mundo, ¿no? Entonces, hablamos de un sistema en el que masivamente va a estar generalizado por renovables, con la aspiración de que todo el sistema sea finalmente renovable, con del otro lado de la demanda una demanda mucho más electrificada, con unos incrementos de clientes y de consumos por puntos mucho más elevados, y para ello una parte fundamental que también vemos es toda la parte que tiene que ver, el elemento quizá más diferencial de todo este nuevo sistema al que nos dirigimos, es la presencia masiva de renovables más cerca de los centros de consumo, con instalaciones renovables de menor tamaño conectados en distintos niveles de tensión, mucho más bajos y mucho más cercanos a los puntos de consumo. Entonces, dentro de esta realidad, la reflexión que hacemos es: ¿responde esta planificación de transporte hacia este objetivo que vamos? Y aquí nos surgen algunas dudas, ¿no? Cuando obviamente todo el mundo entiende que cuando hablamos de grandes instalaciones de generación renovable, instalaciones de 100 megavatios o de más de 100 megavatios, evidentemente tienen que estar conectadas a la red de transporte, pero cuando hablamos de instalaciones medianas, instalaciones pequeñas de 50, 25 megavatios, lo que estamos viendo es que los promotores están tendiendo a solicitar capacidad en la red de transporte, algo que creemos que es ineficiente, primero porque hay que elevar el nivel de tensión, luego hay que bajarlo, y esto además lo que te lleva es a requerir nuevas o inversiones en redes de carácter privativo, que son de los generadores, que no se usan para reforzar a la red de distribución, y que incluso podemos acabar con un sistema paralelo de redes de 132, de 400, etcétera, con los sobrecostes además que todo esto lleva, instalación de trafos y demás. Luego, dentro de esta reflexión, creemos que la planificación debería haber dotado quizá un mayor volumen de inversión a esos interfaces a los que aludía Concha, para precisamente esa coordinación transporte-distribución, y buscar soluciones que sean eficientes. Debemos señalar que a un generador que tiene que construir una línea, que tiene que pagar un trafo, etcétera, en niveles más altos, que son más caros, todo esto va a acabar siendo repercutido finalmente al consumidor, y quizá pues hay que buscar esa racionalidad, evitando los costes que son innecesarios. Del otro lado, no de la generación, del consumo, pues coincido plenamente con lo que dice Javier. Cuando vemos las cifras, el 12% de la inversión se destina a actuaciones en consumo. Este 12% creemos que es insuficiente. Javier ha señalado algunos aspectos y debería tratar de buscarse de nuevo esa coherencia con esa facilitación del proceso de electrificación de todos los consumidores, y desde luego el desarrollo de la red es un elemento básico pues, para actuar como facilitador de este proceso de electrificación, y echamos en falta quizá un volumen de inversión mayor aquí, y además parte de las inversiones que están incluidas aquí ya estaban incluidas en el Horizonte 2020, con lo cual ni siquiera son nuevas y estaban en la red de partida, y creemos que ahí hay que hacer un esfuerzo quizá mayor. En cuanto a algunas de las actuaciones particulares que ha señalado Concha, también surgen algunas dudas. La más evidente, desde nuestro punto de vista, es ese tercer enlace a Marruecos, que trata de duplicar el saldo, la capacidad, el saldo de intercambio con Marruecos. Resulta que en este país estamos cerrando generación con carbón,
y en Marruecos están construyendo generación con carbón. En Marruecos no están sujetos al mismo régimen de derechos de emisiones que tenemos en la Comisión Europea o la Unión Europea, y por tanto está habiendo una competencia absolutamente asimétrica y desleal en la energía que vamos a importar desde Marruecos, que no va a estar pagando esos 80-90 euros la tonelada. Bueno, ahora con el CBAM, ¿no? El ajuste en fronteras. El CBAM todavía no está, se está votando. Es uno de los sectores, ¿no? Y veremos a ver si se aplica, esperemos que se aplique, ¿no? Los sentidos en el flujo de la interconexión han cambiado. Antes España netamente era exportador, lo que significaba ingresos para el sistema español. Ahora vemos que vamos a construir un tercer enlace que no va a tener ingresos porque las unidades que se van a producir van a ser más baratas en Marruecos, y esto lo que nos va a llevar es a importar energía térmica producida en Marruecos, porque tendrá prelación lógicamente la generación renovable en Marruecos. Cada unidad de producción adicional que se haga en Marruecos para exportar va a ser térmica, y entendemos que esto no encaja con el modelo que está definiendo la Unión Europea en su conjunto ni con las políticas de la Unión Europea. Otro tipo de actuaciones que también nos llaman la atención, el enlace a Ceuta, ¿no? Ver el enlace a Ceuta, más o menos el coste que venía a salir era como unos 6.000 euros para cada ceutí. Quizá puede tener sentido, pero quizá debería haberse buscado una justificación, porque a lo mejor se pueden aprovechar o intentar maximizar las posibilidades de renovables que hay en el propio territorio con almacenamiento, etcétera, y ver efectivamente cuál es la solución óptima y la que menos le cueste al sistema. Del mismo lado, los enlaces, echamos en falta, y esto se señala en la propia planificación, algo que sí que tendría mucho sentido desde el punto de vista de la seguridad de suministro, que es un enlace entre Mallorca y Menorca, y que argumentan que no puede llevarse a cabo. Y sin embargo vemos un nuevo enlace a Baleares. Como se señala en la planificación, permitirá reducir los costes del sistema en las islas, pero lo que no dice es que va a aumentar los costes del sistema en su conjunto, y además los clientes de Baleares pagan exactamente los mismos costes que el resto de clientes por esa homogeneidad tarifaria que tenemos y de mercado, ¿no? Entonces, son elementos pues que quizá requerirían un análisis coste-beneficio específico en el cual se incluyan todos los elementos y se determine si efectivamente tiene sentido o no. Y luego la última cuestión que quería muy rápido señalar tiene que ver con otra de las cosas que son destacadas en el plan y que ha señalado Concha, que tiene que ver con la integración de esos elementos en la red, que son elementos de almacenamiento y que, como ella señala, son elementos integrados en la red. En este sentido, lo que nosotros creemos es que la directiva, la normativa europea es perfectamente explícita y clara en esto. Es decir, hay que utilizar elementos en red integrados solo como última opción. Es decir, ¿y eso qué significa? No significa que no se puedan hacer, sino lo que significa es que se deben llevar a cabo cuando se han acabado las posibilidades de competencia de otro tipo de agentes, dado que los elementos de almacenamiento son elementos que deberían participar en el mercado, ¿no? Entonces, hemos echado en falta ese análisis o esa posibilidad de que esos elementos de integración en la red, que tampoco sabemos cuántas horas van a funcionar ni su coste, si está justificado o no, estarían en condiciones o podrían ser suplidos por otro tipo de oferta desde el mercado competitivo, que es para lo que se destinan los elementos de almacenamiento. ¿Seguimos por ahí o quieres...? No, esto no es para que todo lo digáis a Concha, podéis decir otras cuestiones. No, yo voy a ver cuestiones que y no hay puedo cosas que responder, ya lo sabéis vosotros, no podrá contestar porque no está dentro del alcance precisamente ni de red eléctrica ni de estas. Héctor, ¿no? Sí, sigamos por aquí. No sé si esto funciona. ¿Sí? ¿Se oye bien? Un poco en la línea de lo que han comentado ya algunos colegas del sector, pues desde la fotovoltaica pensamos también que la planificación debería ser bastante más flexible y adaptarse de forma más inmediata, quizás en periodos de tiempo bastante más cortos, que reflejaran pues, bueno, pues lo rápido que se puedan implantar las renovables. Esto no son como las centrales térmicas de antes, que tardan muchos años desde que se construían. Aquí se instalan renovables con una gran velocidad, en el caso de la fotovoltaica en particular,
y entendemos que la planificación pues tiene que adaptarse a esto en la medida de lo posible, claro. Y en este sentido, pues, claro, creemos que la planificación pues, tiene que pasar de un modelo rígido, monolítico, a otro pues, más flexible que vaya respondiendo a lo que se va instalando y a lo necesario. Y en este sentido es verdad que esta planificación, que empezó ya hace un tiempo, pues quizás en algunos aspectos puede haber quedado desactualizada. Pues aspectos, por ejemplo, en fotovoltaica vemos el boom que está teniendo el autoconsumo desde los últimos años, que no sé en qué medida está incorporado. También muy recientemente en España se está empezando a hablar cada vez más de fotovoltaica flotante, que quizás es verdad que es menos disruptiva que la eólica marina, ¿no? En cuanto a dónde se debe conectar, pero aún así es algo a tener en cuenta. Y luego, por otra parte, también me gustaría comentar que bueno, la planificación siempre está bien, pero luego también tiene que haber una parte, tiene que haber una ejecución. Y en este sentido, pues, a distintos actores del sector fotovoltaico también siempre nos trasladan la preocupación de que bueno, pues la construcción de algunas subestaciones y tal pueda retrasarse, etcétera. Entonces, eso es un poco muy bien, las Héctor. líneas Bien, generales. muchas gracias. Yo creo que sí, esto de la rapidez es uno de los temas básicos. Y sobre todo que está cambiando mucho estas cuestiones ahora. Tomás, de lo eólico offshore ya ha contestado, pero también puedes decir lo que te parezca, ¿no? Muchas gracias, Arcadio. Y... Acércate para que te oiga la gente, sí, ¿no? se escucha o bien. Acerca el... Sí, se escucha. Venga, muy bien. Bueno, Tomás. pues gracias, Arcadio, por contar con nosotros y felicitar también a Red Eléctrica por este proceso de planificación tan completo y tan complejo, y también por las herramientas de divulgación que habéis mostrado, que son muy intuitivas y ayudan mucho a comprender la génesis y los resultados, ¿no? Ambas cosas son importantes. Yo como reflexiones, pues tengo algunas cosas positivas que desde el sector eólico consideramos de la planificación y algunos matices, ¿no?, que nos gustaría también comentar. Por un lado, pues los objetivos y los principios rectores, esos objetivos de integrar renovables, pues creemos que en gran parte se consiguen desde el punto de vista de eólico, en el sentido de que se han tenido en cuenta las zonas principales de implantación de eólica, que ya, pues, por ser una tecnología que ya lleva años, bastantes años de instalación, pues ya las zonas de buen recurso pues ya están bastante congestionadas en algunos casos, y en la planificación pues se han previsto refuerzos en estas zonas geográficas, pues el corredor de Aragón, Levante, Cataluña, Navarra, Castilla-León. Se echa un poco en falta Galicia quizás y algo más en Andalucía, en Canarias también. Entonces, bueno, en principio, pues las zonas de actuación corresponden con las necesidades del sector eólico y de las previsiones que hay a medio y largo plazo. Además, hay un tema también que se ha tenido en cuenta en la planificación, que es que el volumen de vertidos esté por debajo del 5% que marca como recomendación la Europa, y se marcan unos resultados, o la planificación se ha hecho para un 4% de vertidos. Aquí lo que nos preocupa a nosotros como sector es que este 4% seguramente sea una media de toda la geografía española, pero no están distribuidos uniformemente. Puede haber en zonas que los vertidos sean mucho más bajos del 4% y otras zonas en las que sean mucho más altos, y justo precisamente son aquellas zonas de mayor instalación eólica. Hay nudos y zonas geográficas ya muy saturadas y que van a seguir con instalación de nuevos parques para poder cumplir con los objetivos del PNIEC. No tenemos que instalar todavía, casi duplicar la potencia que tenemos instalada en España para llegar a 50 gigas de eólica, y zonas como Aragón, nudos como Magallón, próximos a Navarra, y zonas de Castilla-León están convertidos muy importantes, de más del 10% y por encima de estas medias, ¿no? Entonces, aunque hay medidas específicas previstas para estas zonas, creemos que no van a ser suficientes y que la planificación no solo debe prever un volumen de vertidos a nivel general, sino tratar de minimizar en aquellas zonas que ya están siendo más problemáticas. En concreto, en zonas como Magallón, donde además la instalación
o sea, el parque eólico instalado es de los iniciales, de los más antiguos, pues están aplicando restricciones técnicas desde el año 2021, mucho mayores de lo que se venían aplicando tradicionalmente. En 2022 se continúa con esta dinámica. Y estas paradas bruscas a las que se somete a los parques eólicos cuando se aplican restricciones técnicas en tiempo real están suponiendo un desgaste y averías bastante graves en los parques eólicos existentes. Son parques que no tienen las capacidades de regulación que tienen a lo mejor las tecnologías que se están instalando actualmente, pero a los que todavía les queda muchos años de vida útil. La vida útil de un parque eólico son 20 años mínimo. Se ve que pueden seguir operando por la propia, digamos, adecuación de la tecnología, pero si se le aplican maniobras para las que no han sido previstos de manera un poco intempestiva y de manera excesiva, pues se producen estas averías, ¿no? Entonces, hay un poco la duda en estas zonas tan concretas de vertidos eólicos importantes de cómo serán los resultados. También tenía algún punto sobre la eólica marina, que es... Bueno, puedes decirlo. que ha habido ya una pregunta, pero... Ya han preguntado dos o tres. Bueno, vemos muy positivo el que se haya recogido ya en la planificación, que ya esté ahí y que haya habido un matching con la planificación de la ordenación del espacio marino, que aunque no está aprobada todavía, sí que ha habido unos borradores y las zonas son las que son. Puede que haya algunos recortes, alguna pequeña modificación, pero las zonas prioritarias están identificadas y vemos positivo que se haya incluido. Nos surge la duda de, bueno, se mencionan unas actuaciones, pero cuánta capacidad va a aflorar de ellas y cómo se va a poder utilizar después para los proyectos de eólica marina, porque como decía Concha, la planificación indica una motivación, pero no le asigna nombre y apellidos ni a proyectos ni a tecnologías, con lo cual el Ministerio tiene la potestad de reservarse en aquellos nudos que considere la capacidad para luego someterla a concursos. Entendemos que esa será la vía para asegurar que esa capacidad esté disponible para las subastas de eólica marina que se quieren convocar en el próximo año, pero hasta que no lo veamos pues va a ser una incógnita, ¿no? Al final que realmente ese matching pues sea efectivo y además no hay margen de error. Como esa capacidad no esté disponible, las subastas no se pueden convocar porque no se puede construir un parque y que luego no se pueda conectar a la red. El modelo de desarrollo en offshore no tiene nada que ver con el de onshore porque no hay diferentes zonas donde el promotor pueda ubicarse. Se le da una zona y que va a ser la que otorgue, la que consiga el permiso de ocupación marino y allí pues esa zona tiene que tener ya una capacidad de acceso porque el promotor no puede buscar otra, no puede comprarle los terrenos a un promotor o alquilarlos porque en el mar eso no es posible. Y otra de las dudas con respecto a la eólica marina es luego las infraestructuras de evacuación de los parques. En el desarrollo onshore tradicional, y así lo marca el 1955, las infraestructuras de evacuación de los parques forman parte del conjunto del parque eólico, se tramitan y se ejecutan por parte del promotor. Y así lo entendemos también para la eólica marina y además es la opción preferida un poco del sector y de los promotores porque permite asegurar que esas infraestructuras de evacuación van a estar listas cuando toque conectar el parque, que no va a haber retrasos en el caso de que las ejecute una tercera parte o el TSO. En Europa hay diferentes modelos. Red Eléctrica sabemos que tiene interés en ejecutar las infraestructuras de evacuación marinas, lo que sería la subestación flotante y el cable o las líneas que van hasta tierra, pero eso hay que incluirlo también en una planificación y ahora mismo no está, ¿no? Los plazos para poder incluir estos temas en la planificación ya lo hemos visto, los periodos tan largos y la complejidad y la rigidez del proceso de planificación y luego además hay que diseñarlo, tramitarlo y ejecutarlo, con lo cual a nosotros no nos salen las cuentas para que los primeros parques que se empiecen a conectar en 2028, 2029, 2030 tengan las infraestructuras de conexión preparadas. Eso es otra de las preocupaciones. Y por lo demás, simplemente pues incidir un poco en lo que han dicho ya otros compañeros,
necesidad o la conveniencia de agilizar el proceso, de hacerlo más rápido, incorporar ventanas para que las modificaciones se puedan introducir de manera mucho más flexible. El sistema eléctrico está cambiando muy rápido y la planificación debe de intentar dejar de ser más rígida. Y por mi parte, nada más, eso es los principales comentarios. Gracias, Tomás. Y bueno, pues le damos la palabra para terminar esta ronda a Lucía. Bueno, esto de quedarse la última tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Nos dejamos para lo mejor el postre, pero ya la verdad es que mis compañeros han dicho muchos temas que tenía yo aquí puestos, pero en cualquier caso, primeramente, muchas gracias, Arcadio, por invitarnos a participar en este interesante debate. También, a Concha también, y a Concha, ¿no? Que ha sido un placer oírte. Has hecho en un momento también repasar todo lo que el otro día estuve casi un día entero leyéndome la planificación, pero la verdad es que enhorabuena por el esfuerzo y el trabajo realizado que vale la pena. ¿Cuál es la postura? Sí, me uno un poco a todo lo que han dicho mis compañeros, Pedro, Javier y Tomás y Héctor, ¿no? Que como eres Héctor también. Y lo que queríamos, lo que queríamos transmitir desde APA es que, digamos que nace esta planificación y ya es obsoleta. Porque, mira, bueno, aparte de que, bueno, la situación energética y de crisis actual que tenemos por la guerra de Ucrania, ayer que Argelia dice que paraliza todo el tema de conexión con nosotros en tema de gas. Entonces, y en el momento que la Unión Europea se dio cuenta de la situación tan crítica que teníamos de depender de estos países, pues con esas dificultades geopolíticas que tienen, ya publica, pues hace pocas semanas, una planificación, Repower EU, que nos dicen que en el 2025 tenemos que duplicar la potencia, por ejemplo, fotovoltaica que tenemos actualmente, y a 2030 600 gigavatios tienen que estar instalados. Claro, esto es un reto muy grande. Nos hemos dado cuenta que, claro, tenemos aquí nuestro recurso, sobre todo, bueno, nos afecta aquí en España, tenemos aquí el recurso de nuestro petróleo, lo tenemos que saber hacer y saber explotar. Entonces, tenemos muchos retos por delante, el hidrógeno que han dicho, tema de autoconsumo y más, que parece que no, pero ya desde Red Eléctrica, porque el otro día nos llamaron, que parece que estáis moviendo que también tiene que cumplir con los huecos de tensión las instalaciones de autoconsumo. Entonces, ojo, estamos ya hablando ya de temas que sí que van a afectar a todo el sistema eléctrico. Entonces, ¿estamos preparados? ¿Qué es lo que está pasando? Que nosotros en APA hemos participado también con Tomás en el grupo de trabajo para restricciones técnicas, las especificaciones de detalle en cuanto a la capacidad de los nudos. O sea, hay un problema gravísimo. Sí que hay mucho, como ha dicho Concha, que hay 140 gigavatios de nueva potencia concedidos en los accesos, pero claro, eso no sigue para adelante, no hay muchísimo interés en hacer instalaciones, no hay capacidad, o sea, tenemos un problema grande de capacidad. De hecho, desde que se publicó el Real Decreto de Ley 6 está paralizado el acceso y conexión, la solicitud. Sí que habéis anunciado en Red Eléctrica que el día 15 hacéis una jornada donde vais a explicar, pues me imagino que toda esta planificación, y también hablaréis de temas de acceso y conexión, y que el día 20 de junio vais a publicar también la nueva capacidad en nudos de la red de transporte. Estupendo. Hoy también, como se ha dicho, también se ha publicado la orden la propuesta de orden de concurso de capacidad en nudos de la red de transporte, con 17 nudos identificados, con una capacidad de pues un poquito más de 5,6 gigavatios. Entonces, hay mucho, pero ¿qué pasa con el permitting? El permitting es una locura. Es una absoluta locura. Evidentemente hay que hacer las cosas bien para dar los servicios de calidad y seguridad, pero de verdad los PEOs, las notas técnicas de supervisión y todo eso, que tenemos que cumplir muchísimos plazos, que incluso para certificar esos inversores, esos módulos que nos ponía la nota técnica de supervisión, pues cumplir el plazo de tener esos certificados en el próximo mes de agosto. El sector no llega, ya nos habéis consultado desde Red Eléctrica, lo que no cumpla parece que está paralizado, o sea, ya hay distribuidoras que están paralizando esas instalaciones que no tienen esos certificados. Por lo visto parece que vais a ampliarlo, pero claro, mientras tanto se crea una situación, el permitting, importantísimo para cumplir también
esto, facilitar, agilizarlo. Sí que en el Real Decreto Ley 6, voy a ir rápido ya, facilitaba el tema de algún trámite en alguna tipología de eólica y fotovoltaica hasta cierta capacidad para agilizar más el tema del impacto ambiental. Bien, que se haga, que se mantengan ciertos tiempos, o sea, cuando tú solicitas ese proceso ágil, si te lo deniegan, entonces, ¿qué pierdes? El plazo cuando lo has solicitado. O sea, hay muchos temas en el tema de permitting que es fundamental, porque si no, no vamos a llegar. O sea, y no se va a poder ni siquiera hacer esta planificación que bueno, como digo, yo creo que se queda corta, que podría ser muchísimo más. Sí que estamos en el camino, yo creo que se ve la voluntad por parte de Red Eléctrica, Ministerio, yo creo que todos los agentes, hay muchísima interés por parte de los inversores, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que he resumido todo, ¿no? Y esa preocupación de la capacidad y el permitting para conseguir los objetivos es muy importante. Que con estas dos cosas que nos han pasado, tanto la pandemia como ahora esto, pues esto ha puesto en otro esquema y el REPowerEU lo dice claramente, ¿no? Por tanto, a compasar esto con estos plazos que tiene regulado, no sé lo que os contestará Concha, que no sé lo que os contestará, pero no es fácil acompasar estas dos cosas, ¿no? Así que, Concha, yo no esperaba, vamos, tú ya sabías estas cuestiones, bueno, pero puedes contestarles un poco, yo creo, a las cosas más que estén en tu mano, ¿no? Sí, porque, oye, hay otras, las subastas, ¿cuándo va a salir las subastas de cogeneración? Pues yo entiendo que no están en tu mano, o la de eólica offshore, ¿no? Bueno, yo lo primero, muchas gracias por el interés en la planificación y por las felicitaciones que las voy a trasladar a un equipo que realmente ha trabajado mucho y muy bien para que pudiera ser posible. Yo creo que todos los peros son con cosas ajenas a la planificación. La planificación en sí ha sido chapó el proceso. Bueno, yo de todas formas quería aclarar algunas cuestiones que creo que es bueno reflejarlas, otras, como he dicho, pues la primera, me alegra mucho que todos tengamos una visión de que el proceso de planificación es rígido, que tenemos que flexibilizarlo, porque nosotros desde luego también estamos en ese punto y somos muy conscientes de que la situación en otros sistemas es distinta, se hacen planificaciones con horizontes más largos, se revisan cada menos tiempo y entendemos y desde luego estamos trabajando para impulsar esa flexibilización. Así que mi alegría, porque cuando llegue el momento espero que todos estéis ahí también apoyándolo. Aquí tienes unos aliados, ¿no? Claro. Supongo, para este tema. Bueno, con respecto a los comentarios que han salido de una planificación que no responde a la situación actual, efectivamente ha habido muchas cuestiones que han surgido, no hablo ya de la etapa COVID, prácticamente el último año. Sí. Cuando algunas incluso posteriormente a la consulta pública de la propuesta, lo cual quiere decir que efectivamente necesitamos algo más ágil, efectivamente es imposible que aquí se haya dado respuesta y yo lo que confío es que ese anuncio que comentaba de la nota de prensa realmente se plasme y tengamos la posibilidad, no solo por las nuevas necesidades, cambios, sino porque también en sí la planificación debe ser algo vivo y que permita dar ese servicio para el que está diseñada la red de transporte. Aquí entraría el capítulo de hidrógeno y de otras muchas cosas que no están porque no han llegado a tiempo, las cosas como son, lo cual no quiere decir, también lo decía el Ministerio, que el tema de PERTES, hidrógeno y algunos aspectos eran los primeros que se abordarían en una modificación. Con respecto al autoconsumo, que sí se ha mencionado muchas veces, es una pregunta que siempre nos hacen. ¿Se está considerando el autoconsumo en la planificación? Porque claro, si hay más autoconsumo, se necesita la red, no se necesita la red y tal. Se va a poner este año 2.500 megavatios, como he oído yo por ahí, ¿no? Yo solo lo voy a aclarar desde el punto de vista de estudio de necesidades para que no se tenga esa sensación, porque no es real, de que en nuestro modelo nosotros estamos conectando toda la red de transporte. No es cierto. Nosotros obviamente no tenemos modelado el tejado de cada domicilio, pero sí estamos considerando en el mismo punto, vamos a decir así, la demanda y esta generación embebida, bien sea autoconsumo o no autoconsumo, pero sí embebida en la red de distribución, lo cual nos da claramente una señal de que hay momentos en los que la demanda o el consumo está
autosuministrado y en otros momentos excede a ese consumo. Lo cual quiere decir que a efectos de esa evaluación de necesidades, yo sí quiero trasladar la tranquilidad de que no se están subiendo porque no se está teniendo en cuenta. Ese modelo se tiene en cuenta, no en cada tejado, pero sí en el conjunto de puntos de enlace de la red de distribución con la red de transporte. Aquí hay otro aspecto que también quiero clarificar por la importancia que tiene. Comentáis lo del tema del autoconsumo, huecos de tensión, necesidad de que se cumplan huecos de tensión. Es obvio que cada vez vamos a vivir en un sistema eléctrico con muchísima más generación conectada mediante electrónica de potencia, y en este capítulo de autoconsumo, que ahora mismo estaba exento normativamente de cumplir ciertos requisitos, va a crecer de una forma muy importante. Nuestra preocupación, desde luego, no está en poner dificultades. Hasta donde conocemos, y es posible que haya algún detalle que se nos escape, la gran mayoría de las nuevas instalaciones que se hacen tecnológicamente están preparadas para ello. Es una cuestión, y que es lo que nosotros pretendemos que se ataje, de normativa y ajustes con los que venga la instalación. Lo que sí quiero trasladar es que es una necesidad para todo el sistema, porque no podemos vivir con seguridad en un sistema donde hay un volumen. Hablamos de que el autoconsumo puede llegar a ser 6 o 7 centrales nucleares que puedan no cumplir requisitos técnicos. Sí, claro. Entonces, lo que nosotros desde luego estamos trasladando es, dado que la tecnología sí está madura ya para dar esa respuesta, establezcase normativamente, porque en algunos casos es una cuestión de ajustes de las instalaciones. Y creemos realmente que dada el despliegue que va a haber, es muy importante. No es lo mismo instalaciones pequeñas que son en la gran escala prácticamente irrelevantes, a hablar de lo que he dicho, 7 gigas de autoconsumo es otra cosa. Con respecto al tema de consumo, obviamente puede ser algo discutible. Aquí yo lo único que puedo responder es que lógicamente tenemos que atenernos a lo que ese plan describía, y entiendo, y sí que creo que hay una vocación de atender otras cuestiones. Lo que pasa que desde luego no conozco los plazos ni puedo adquirir un compromiso en lo que no me compete. Quería hacer hincapié en otra cuestión, porque se ha comentado cuestiones sobre el análisis coste-beneficio de algunas instalaciones, se ha hablado del enlace con Marruecos, etcétera, etcétera. Todas las fichas, y desde luego nosotros hemos tenido que argumentar, porque estas cuestiones surgían de forma muy cuantificada y muy pormenorizada, cuál era el funcionamiento esperado y los beneficios esperados para el sistema de todas las infraestructuras. En el caso en particular del enlace y del refuerzo de estas instalaciones con Baleares, incluso en los anexos técnicos hay todavía una pormenorización mayor de la que hay en la ficha clave. En todo caso, se ha hecho un estudio muy detallado, muy concienzudo. Nosotros hemos sido los primeros interesados en que eso quedara correctamente reflejado, y si en algún caso no lo está, pues no me gustaría que se entendiese de por qué el estudio no es así, sino que no hemos sido capaces de expresarlo mejor. Lo mismo diría con respecto a elementos integrados. El tema de los concursos, pues sabéis que no está lógicamente en nuestro ámbito, aunque somos, vamos a decirlo así, los calculadores de capacidad, pero lo que también estoy entendiendo es que aquí todavía lo que falta es una agilización, que ya parece que empieza en las asignaciones. Parece que ha empezado hoy, ¿no? Era abril-mayo cuando Sí. dijeron aquí sacarlo. Y con respecto a las infraestructuras que comentabas de offshore, solo decir que ahora mismo hay una consulta de principios sobre esas infraestructuras, y desde luego desde Red Eléctrica lo que se está buscando es facilitar en la medida de lo posible, porque nuestra vocación es facilitar el que se haga ese despliegue de infraestructuras. Ese interés que comentabas, Tomás, va más en la línea de facilitar desde un punto de vista más conjunto. Todavía no sabemos cómo van a ser esos concursos, esa adjudicación, que de otro tipo, pero en todo caso ahora se están recogiendo todas las
posibles opiniones, porque entiendo que también el Ministerio, una vez que recoge esas opiniones, lo que va a hacer es elaborar una normativa al respecto. Sí, sí, así lo entendíamos, como ese papel de facilitador. Lo único, la incertidumbre de cómo integrar eso en el marco actual tan rígido. Pues yo creo que ahora es el momento de que todos expresemos nuestra opinión y demás para que desde luego el Ministerio por lo menos las conozca. Lógicamente luego ya a otros corresponde lo que es la normativa. Y no mucho más. No, bueno, oye, pues muy bien. ¿Algunas más preguntas más por aquí que tengáis? ¿Alguno de los participantes? Ah, todavía tenemos alguno. Identificaros y decir a quién queréis preguntarle. Normalmente le preguntaréis a Concha, pero bueno. Hola, buenas. Pero también podéis preguntarle a alguno de estos señores. En primer lugar, muchas gracias por haber organizado esta conferencia, ha sido muy interesante. Y mi pregunta en particular va hacia Pedro González. Y era para preguntarte si puedes dar respuesta a cuándo van a salir los planes de inversión de las distribuidoras. Porque de momento lo único que se ha encontrado es en la Comunidad Valenciana de Iberdrola. También estás tú en esto. Bueno, entiendo que te estás refiriendo a las adendas de los planes de inversión con los incrementos de capacidad para la digitalización. Bueno, las adendas ya fueron presentadas en las comunidades autónomas, ahora toca lo del 2021-2022. Las inversiones del plan de inversiones para el 2023 hay que presentarlo antes del 30 de julio, creo que es, 30 de junio. Y ahora lo que hace falta es la respuesta a la aprobación por parte de CNMC Ministerio de los planes presentados para determinar que son compatibles con el régimen de ayudas europeos. Bueno, entiendo que se está refiriendo a la parte de la comunidad autónoma. Claro, entonces, pero todavía la aprobación final le corresponde al Ministerio. Hay plazos ajustados, el volumen de información es muy elevado, los requisitos son también muy elevados. Habíamos esperado, había un plazo de un mes por parte del regulador de la CNMC que tenía que aprobar, dar visto bueno a esas modificaciones en los planes que todavía está sin publicar. Entonces, bueno, acumulamos retrasos, algo absolutamente pues no deseable por ninguna parte. ¿Había alguna otra masa? No has dicho el nombre de este chico, pero bueno. Sí. Me llamo Fernando y vengo de parte de Abey Energy. Buenos días. Buenos días, es una consulta para Concha. Soy Federico de la Hoz, soy advisor de unas compañías de renovables, ¿no? Y primero me uno a las felicitaciones, tanto Concha. Acércatelo porque no te oímos. No más que ahora, sí. Ahora. Bueno, Federico de la Hoz, advisor de algunas compañías de renovables, ¿no? Me uno a las felicitaciones que han surgido tanto para el gran trabajo de Red Eléctrica como para la jornada, ¿no? Concha, mi pregunta, más que una pregunta, es un ruego, ¿no? O sea, ha salido el tema de la necesidad de adaptar la planificación a la realidad, ¿no? Y del 2019 a hoy han cambiado bastante las cosas, ¿no? Hemos comentado pues, temas de hidrógeno, temas de autoconsumo, temas de offshore. Yo insistiría mucho con el tema de almacenamiento, que tenemos ahí 5,5 gigas y hacen falta 3 gigas de bombeo, ya veremos, y 2,5 gigas de baterías, ya veremos, ¿no? Y eso es fundamental, ¿no? Entonces, lo que quería comentaros es la importancia que tiene evitar vertidos en las instalaciones, ¿no? No tanto que no podamos hacer una nueva instalación, pero desde el punto de vista operativo, el que tengamos vertidos, aparte de lo que ha comentado Tomás, de los problemas técnicos, es la pérdida económica que supone, ¿no? Y a veces pones en riesgo incluso la retribución regulada, ¿no? Entonces, yo sí que pediría a Red Eléctrica y al Ministerio que intentaran agilizar en todo lo posible la actualización de estas actuaciones en el caso de que ocurran este tipo de problemas operativos. Muy bien. Bueno, estamos de acuerdo en que hay que impulsar una agilidad en que la planificación responda a lo que va el sistema mostrando, a su evolución. Lógicamente no está en nuestra mano el articular los mecanismos directamente, sí comunicar cuando tenemos identificadas situaciones y vamos a seguirlo haciendo, eso sin ninguna duda. Está en nuestro objetivo, desde luego, el disponer de todo lo necesario, tanto en el ámbito de la red de transporte como en el ámbito
de ese almacenamiento. El almacenamiento, ya esta planificación recoge algunos refuerzos para algún almacenamiento, lo que correspondería un poco y a la vista de cuáles son los proyectos que parece que van en camino. Es muy importante, lo he dicho y vuelvo a repetirlo, no solo tener esa red necesaria para acoger esos flujos, esas interconexiones que permitan ese juego de generación y distintas generaciones en distintas ubicaciones. El almacenamiento no forma parte de la red de transporte, pero la red de transporte tiene que posibilitar que se conecten. Completamente de acuerdo en ese foco en la instalación de almacenamiento de gran escala, no solamente todos importantes, pero ese almacenamiento a gran escala y bombeo hidráulico que establece el plan integrado y que todavía, digamos, que va muy despacio. Pues muchas gracias a todos vosotros, a Concha especialmente, por también someterse a esto. Yo creo que yo ya sabía que esto iba así, la había avisado, pero bueno, oye, esto es lo que hay y yo creo que también estas otras jornadas que los grupos que tenéis, pues ya sabéis un poco por dónde van las cosas. Me parece que es un tema clave en el futuro, ¿no? El plan de desarrollo del transporte no lo habíamos hecho desde que salió en el mes de marzo, ya vamos diciendo, oye, esto es una cosa que vemos, igual que todo acceso y conexión, que tiene sobre todo si ahora además quieres acelerarlo, ¿no? Con estas cosas del Repower EU y con todas estas nuevas opciones que tienes, ¿no? Pero bueno, hoy hemos tenido una buena noticia de los concursos nuevos, ¿no? Esto que nos acaban de decir ellos. Así que muchas gracias a todos vosotros, a Red Eléctrica, a Concha, a las asociaciones aquí, uno a uno, Javier, Pedro, Héctor, Tomás y Lucía. Encantados a todos vosotros y nada, pues buenos días a todos y muchas gracias.